Hola a todos. En esta ocasión vamos a ver y estudiar un poquito acerca de una herramienta que les va a ser de mucha utilidad cuando tengan que estar monitoreando variables o ver cómo está funcionando su programa paso a paso. Y eso, que supongo que ya lo han hecho con algún otro lenguaje de programación, es utilizar algo denominado debug o debugger. Entonces voy a utilizar el programa, el último que se realizó, que es el de la suma de dos números, para ejemplificar ello. Voy a tomar una copia del proyecto de la suma de dos números y vamos a colocarle el nombre suma de dos números bis. Va a ser el mismo proyecto, pero lo estoy copiando porque vamos a hacer una pequeña modificación y esa modificación se va a quedar guardada en el proyecto. Entonces vamos a abrir el proyecto. Recuerden que tiene que ser el proyecto que tiene extensión, perdón, el archivo que tiene una extensión .sln y abre el editor. Recuerden que en esta sección es donde tenemos el archivo en ensamblador, que es el que se utiliza, y derivado de ello vamos a volver a hacer la prueba a ver si se puede depurar, para ver si la copia se hizo de manera correcta o no. Vamos a dar la opción iniciar sin depurar. Por cierto, como comentario, bueno, voy a probar y mientras lo voy probando les voy haciendo el comentario. En mi caso yo tengo un equipo que no tiene otro antivirus que el Windows Defender. Entonces, pues al respecto, cuando se intenta hacer una copia del proyecto o cuando se intenta hacer el ejecutable de nuestro proyecto, automáticamente lanza un mensaje de que hay un potencial problema de virus, y entonces lo que hay que realizar es, o bueno, la opción que yo pude realizar y la solución que tengo es agregar una excepción a Windows Defender. ¿Cómo la hice? Bueno, me puse a buscar un poco respecto a cómo hacer excepciones en Windows Defender, y si se fijan, yo hice una carpeta donde tengo todo lo que estamos realizando hasta el momento en lenguaje ensamblador en cuanto a los ejercicios que les he estado mostrando cómo se hacen. Entonces hice una carpeta con cierto nombre y al momento de entrar a la configuración de Windows Defender y agregar una extensión, vamos a decirle de análisis, agregué la carpeta completa y con ello noté de que ya no me da problemas para hacer la depuración del proyecto y generar el archivo ejecutable. Bueno, eso se los paso como un tip. Ojalá siga funcionando así, y si no, pues ya buscaré alguna otra solución y se la estaré diciendo. Bien, podemos ver que el proyecto está funcionando de manera correcta. Ya tenemos la suma de los dos números, pero podrían preguntarse, ¿y cómo hago la operación de debug en Visual Studio? Bien, el debug tiene la finalidad de poder estar monitoreando variables y de estar viendo cómo sucede en nuestro programa o cómo se ejecuta nuestro programa paso a paso. Voy a cerrar esto y fíjense, hay una opción bastante sencilla. Aquí en el mismo menú que es depurar, que es el que acabamos de abrir, hay dos opciones bastante interesantes. Una que dice paso a paso por instrucciones y paso a paso por procedimientos. Por un momento todavía no hemos visto procedimientos, pero sí hemos visto instrucciones que podemos ir monitoreando paso a paso. Entonces, si yo doy o utilizo la opción de hacer un debug o una depuración paso a paso por instrucciones,
puedo seleccionar esta opción aquí en el menú que estoy mostrando, o utilizar la tecla F11 y automáticamente va a empezar la depuración por instrucciones. Voy a utilizar la opción. Estaba yo un momento antes de empezar a hacer este ejercicio. Como nuestro proyecto es algo directamente sobre ensamblador, Visual Studio de pronto no encuentra ciertas herramientas que utiliza como tal el entorno de Visual Studio. Entonces aquí, si se fijan, tengo una pantalla que dice desensamblado, pero seguramente la primera vez que ustedes hagan este ejercicio de usar el depurador o el debugger, como le quieran llamar, les va a aparecer una ventana donde dice, aquí sobre todo en esta parte donde dice desensamblado, les va a decir que no se encuentra el programa para desensamblar o algún mensaje similar. Entonces pueden utilizar la opción que les dé pauta a que aparezca el desensamblado en esa ventana. En este momento tengo las ventanas de registros abiertas, las voy a cerrar para que después veamos cómo obtenemos o cómo las obtenemos. Y esta ventana es la que normalmente utilizamos para trabajar. Podemos acomodar el programa como nosotros necesitemos. En mi caso, ahorita yo ya tengo la ventana de desensamblado, pero si quiero regresar a mi programa principal donde está escrito el lenguaje ensamblador y no precisamente el desensamblado que se ve aquí, entonces vamos a utilizar la pestaña que dice main, la que está al lado derecho, y aquí está nuestro programa. Si quisiéramos ir paso a paso en la ejecución del programa, lo que se debe de hacer es utilizar este botón que voy a señalizar, que dice paso a paso por instrucciones, y entonces van haciendo clic o pueden seguir utilizando la tecla F11. Cualquiera de las dos formas que se acomoden pueden utilizarla. Y si se fijan, aquí aparece una flechita en la cual vamos avanzando línea por línea en la ejecución del programa. Por acá está lo que nos va pidiendo el programa. Aquí vamos a colocarle el 15. Voy a regresar a mi ventana principal y continúo haciendo la ejecución paso a paso. Voy a colocarle nuevamente otro número. Fíjense que aquí en nuestra ventana de comandos sigue funcionando normal, solo que se está esperando a que yo le indique que haga otra instrucción. Y así hasta el final se termina y listo. Ahora se preguntarán, bueno, ¿de qué me sirve de que yo esté haciendo paso a paso si no estoy viendo cómo están interactuando mis variables? Bien, ¿cómo le vamos a hacer? Dentro del mismo menú depurar, ¿sí? Podemos utilizar ya sea el inicio de la depuración paso a paso, o de manera directa podemos ir agregando ciertas ventanas. Si se fijan, ahorita hay un número limitado, y digo limitado porque en un momento que vuelva a utilizar la depuración paso a paso aparecerán más opciones. Voy a utilizar la depuración paso a paso, aparece la parte del desensamblado, voy a nuevamente a recurrir al main, y nuevamente en el menú depurar podemos regresar al menú, a la opción ventanas, perdón, y aquí ya tenemos varias ventanas para poder ir trabajando. Voy a activar primero la ventana que corresponde a los registros. Fíjense que aquí está una que dice registros. Vamos a activarla y si se fijan aparecen los registros principales del procesador. El A, aquí está el B, aquí está el C, aquí está el D, aquí está el apuntador de origen, el apuntador de destino, el apuntador de instrucciones también parece que por aquí viene. Este es uno adicional que sirve para operaciones extras. Y bueno,
Esto es bastante útil cuando estamos utilizando los registros en nuestro programa y queremos ver cómo se están modificando los registros de uso común o los registros más importantes del procesador. Bien, pero ¿cómo le hago para estar monitoreando las variables que yo tengo dentro de mi programa? Para poder monitorear las variables de mi programa, nuevamente voy a utilizar el menú depurar y dentro de la opción ventanas voy a utilizar ahora la opción inspección y aparecen 4 posibles ventanas. Voy a activar la primera ventana. Ahora, estas puede ser que les aparezcan en distintas posiciones. Resulta interesante cómo se pueden acomodar. Si se fijan, vamos a considerar que esta primera columna es una área, esta segunda columna donde está el desensambleo y el main es una segunda área y la parte de la derecha es una tercera área. Si se fijan, si yo muevo en esta zona, me permite colocar en cierto lugar la ventana que yo acabo de agregar, pero con respecto solamente a esta área. Si yo me paso hacia acá, si se fijan, me da otras opciones para ir colocando, ya sea arriba, abajo, a la izquierda o a la derecha, para que no se estorben las ventanas unas con otras. Y si me voy hasta el lado izquierdo, me da la misma opción. Entonces lo voy a colocar en la parte inferior de esta área y ya aparece inspección 1. Y aquí podemos ver algunas de las variables. Por ejemplo, aquí está AX y DX. Por algún motivo ahí están. Voy a borrarlas. Simplemente se seleccionan y se presiona la tecla suprimir. O pueden dar clic derecho y también podemos utilizar alguna de las opciones para borrarlas. Voy a borrar también esa. Y si yo quiero agregar un elemento a inspeccionar, de hecho se puede hacer un poquito más grande esta columna, dice aquí agregar elemento de inspección. Podemos agregar las variables que tenemos dentro de nuestro programa. Ojo, en este momento sigo depurando. No he presionado la tecla F11 o he dado clic en ese botón para que inicie el proceso. Simplemente inicié la depuración y acomodé mis ventanas. Seguramente ustedes van a encontrar en toda la parte inferior, es decir, en toda esta parte de abajo, varias ventanas apiladas. Ustedes las pueden cerrar tal cual, así con el botoncito de la crucecita o de la cruz que está aquí en esta posición, y posteriormente venir aquí al menú ventanas e ir acomodando las ventanas que a ustedes les convengan. Bien, yo ya aquí acomodé, ustedes verán según el tamaño de su pantalla o cuáles ventanas si quieren poner o cuáles no. Entonces hay dos opciones. Puedo seleccionar y dar clic derecho y en algunas me permite agregar a la inspección. Fíjense, lo que hice fue seleccionar el dato, o sea, el nombre de la variable. Doy clic derecho y podemos agregar inspección. Y si se fijan, ya apareció aquí la variable dato 1. Puedo seleccionar esto también para el dato 2, dar clic derecho y agregar a la inspección. Ya tenemos las dos variables. Pero también se puede hacer desde acá. Si se fijan aquí tenemos una leyenda que dice agregar elemento a inspeccionar o a inspección. Podemos colocarle el nombre de la otra variable que tenemos, que sería resp, y damos enter. ¿Qué otras opciones me da? Si se fijan, aquí tenemos, aparte del valor de las tres variables que ya tenemos en pantalla, qué tipo de datos son. Recuerden que al estar trabajando el lenguaje ensamblador, trabajamos la definición de datos, o como ustedes están acostumbrados a llamarle variables, por el tamaño de la variable que se va a utilizar. Sin embargo, recuerden que estamos en el entorno de Visual C++, la versión de Visual Studio. Entonces, Visual Studio, al encontrar un dword, lo está tomando como un tipo largo o long sin signo. Eso es algo interno del entorno de Visual Studio, porque así lo consideró al encontrar a esta palabrita que dice dword.
que acuérdense que esto es una directiva que reserva una doble palabra para el dato 1. Bien, entonces estamos en lo que corresponde a la depuración o al debug de nuestro programa, y ahora sí que ya acomodamos las ventanas de los registros que nos interesan, vamos a empezar a ejecutar paso por paso. Entonces, si se fijan, conforme vamos presionando el botón o la tecla F11 o este botón que estoy señalando nuevamente, en esta parte empiezan a ponerse en color rojo, tanto en la parte superior de registros como en la parte inferior de la inspección. Se van a ir cambiando de color a rojo las variables que en el paso en el que vayamos hayan cambiado de valor. Aquí pues el registro EIP ya cambió de valor. Vamos avanzando. En donde nos interesa, por ejemplo, en EDX, en este momento lo que estaríamos buscando con esta instrucción es pasarle al registro EDX la dirección de inicio de la cadena MSG01. Entonces, en este momento EDX, si se fijan, tiene cierto valor, está en color negro, y si damos un clic para que avance, se fijan que cambió de valor, quiere decir que en esa instrucción se cargó un valor a EDX. Entonces, si se fijan, podemos ir monitoreando cómo van cambiando los registros del procesador, y conforme vayamos avanzando nos vamos a dar cuenta que dato 1, dato 2 y reps también va a tener un cambio. Vamos a continuar. Quiero que vayan viendo cómo los registros que van teniendo cambios se van poniendo en color rojo. Aquí tenemos ya nuestra primera ventana de esa instrucción, que es leer un entero. Vamos a colocarle ahora un 10, damos un enter, regresamos a nuestra pantalla principal. Nuevamente vamos avanzando, y si se fijan, cuando pasamos de esta instrucción a la siguiente, que es un move, en esta instrucción lo que sucedió es que dato 1 cargó el valor de 10. Pero no solo eso, EAX cuánto tenía cuando se leyó desde el teclado. Nos vamos aquí, el registro EAX está en hexadecimal y obviamente nos da un valor de 10. Está en hexadecimal, recuerden que hexadecimal va de 0 a 9 y de las letras A a la F. Entonces coincide con que EAX tenía un valor de 10 en hexadecimal ahí colocado, y que lo pasamos o lo movimos a... al dato 1, y aquí lo podemos ver. Nuevamente vamos a avanzar paso por paso. Vamos a colocarle la segunda variable, vamos a colocarle un 45, se me ocurre. Vamos a dar un enter, y si se fijan, en este momento cuando llamamos a la instrucción readInt, automáticamente el registro EAX ya tiene el valor en hexadecimal de lo que acabamos de ingresar desde el teclado. Si yo le doy otra vez un paso más, es decir, que pase de esta instrucción a la siguiente, dato 2 deberá tener el número 45, es decir, esta ventana deberá tener un valor de 45. Por aquí hice algo, permítanme borrarlos, listo, y voy a continuar. Si se fijan, aquí ya apareció el 45, que es el que tiene el registro EAX. Posteriormente va a haber una serie de cambios. Si se fijan, seguimos viendo que algunos registros de esta posición o de esta ventana siguen cambiando de color. Continuamos avanzando. Aquí en esta parte, en esta instrucción ya hicimos la suma de dato 1 con dato 2, y la suma está en el registro EAX. Si se fijan aquí ya cambió de valor, EAX está en color rojo, y cuando le dé un paso más, ahora vamos a tener en la variable resp el 55, que es la suma de estos dos números, de dato 1 y dato 2. Después continuamos, y conforme vamos avanzando, que de hecho aquí ya tenemos el resultado en la ventana o en la consola de comandos,
que nos da un 55, tal cual lo tenemos aquí en estas dos ventanas, tanto en el registro EX como en la variable resp. Continuamos y concluye nuestra depuración o nuestro debug a nuestro programa. Bien, aquí la última ventana sigue manteniéndose, hay que presionar una tecla para terminar el programa y listo. Bien, entonces cuando ustedes necesiten monitorear variables para ver qué está sucediendo en su programa, pueden hacerlo de esta manera, ya sea por instrucciones o por procedimientos. Cuando hagamos o cuando lleguemos a la parte de procedimientos en lenguaje ensamblador, retomaremos muy probablemente este tema de hacer debug o de hacer depuración a nuestro programa y ver cuál es la diferencia entre avanzar instrucción por instrucción o procedimiento por procedimiento. Espero que les sea de utilidad esta breve explicación de lo que corresponde al uso del depurador para poder mejorar sus programas, sobre todo al momento de realizar las prácticas que seguiremos dejando. Gracias por su atención, nos vemos en el siguiente video.